Bienvenidos a Max Estrenos. El primer semestre de este año dejó 15 películas que no solo cumplieron, sino que superaron lo que prometían. Desde horror de autor hasta ciencia ficción a escala épica, pasando por comedias negras que hacen incómodo sentarse quieto en el cine y dramas que se quedan en la cabeza varios días después. Armamos este ranking con criterio editorial real, basándonos en impacto de audiencia, calidad de ejecución y lo que cada película aporta al panorama general. Es nuestra selección honesta, con lo bueno y lo que no llegó a convencer del todo. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Cold Storage. En los años 80, un agente del Pentágono especializado en bioterrorismo descubre en el Outback australiano un moho iridiscente adherido a restos del satélite Skylab. Lo que parece una rareza científica resulta ser un organismo parasitario letal que actúa a velocidades aterradoras. El agente contiene la muestra y la sella en un búnker militar subterráneo diseñado específicamente para mantenerla congelada para siempre. Décadas más tarde, ese búnker ya no es militar, es una empresa de almacenamiento privado donde T-Cake y Naomi trabajan el turno nocturno cuando las temperaturas del sótano empiezan a subir de forma inexplicable. El organismo no está dormido, está evolucionando. Con el tiempo agotándose y sin comunicaciones con el exterior, los dos empleados tienen que seguirle el rastro al único hombre que alguna vez lo contuvo antes, Robert Quinn, el veterano agente que pasó décadas intentando olvidar que esa cosa existía. La película adapta la novela del propio David Cobb y funciona exactamente como promete su premisa. Un B-movie de ciencia ficción con mucho humor negro, efectos prácticos gore y la química improbable entre Joe Keery, Georgina Campbell y Liam Neeson como el especialista que preferiría estar en cualquier otro lugar. Número 14. Pressure. 72 horas antes de la mayor invasión anfibio de la historia, el general Dwight Eisenhower tiene en la mano la decisión de lanzar la Operación Overlord o de aplazarla un día. El problema es que los pronósticos del tiempo se contradicen. El meteorólogo escocés James Stagg advierte que una tormenta brutal hará el desembarco imposible, mientras que su rival americano Irving Creek insiste en que el tiempo se aclarará justo a tiempo. En medio, Eisenhower carga con el peso de 100,000 vidas y sabe que si se equivoca, la historia lo va a recordar como el hombre que perdió la guerra. La película adapta la obra de teatro de David Haig y hace algo que pocas películas de guerra se atreven: dejar los tanques y los disparos fuera de cuadro y encerrar la acción en salas de reuniones donde el verdadero campo de batalla es la ciencia contra la política. Andrew Scott entrega una de las actuaciones más contenidas del año como Stagg, y Brendan Fraser da una lectura sorprendentemente matizada de Eisenhower. Con un 87% en Rotten Tomatoes, esta es la película bélica que prefiere el argumento sobre el espectáculo, y en eso radica su fuerza. Número 13. The Sheep Detectives. George Hardy le lee novelas policíacas a sus ovejas cada noche antes de dormir, convencido de que es un gesto puramente inútil de un hombre solo que necesita compañía. Lo que George no sabe es que sus ovejas llevan meses absorbiendo cada detalle de esas historias. Cuando el cuerpo de George aparece en la granja en circunstancias que el policía local no puede explicar, el rebaño toma una decisión colectiva: van a resolver el crimen ellos mismos. Basada en la novela superventas de Leone Swan, la película es una de las sorpresas más genuinas del año. Craig Mason, el creador de The Last of Us, escribió el guión con la misma precisión que le pone a todo, y el director Kyle Balda logra algo muy difícil: que el misterio policial funcione como un misterio policial de verdad, con pistas reales y un giro que no se ve venir, mientras las ovejas son al mismo tiempo el corazón cómico y el corazón emocional de la historia. Hugh Jackman en el papel de George y Julia Louis-Dreyfus y Bryan Cranston dando voz a las ovejas líderes. Con un 95% en Rotten Tomatoes, es la película familiar más inteligente y sorprendente del año. Número 12. How to Make a Killing. Beckett Redfellow nació en una de las familias más ricas del país y creció sin un centavo de su herencia porque sus propios padres lo rechazaron desde el principio. Cargando con eso durante toda su vida,
Llega un momento en que Beckett decide que si la fortuna familiar le pertenece por derecho de sangre, también le pertenece el derecho de cobrarla de la manera que sea necesaria, aunque eso implique ir eliminando parientes uno por uno con una sonrisa en la cara. Es una comedia negra inspirada directamente en Kind Hearts and Coronets, la clásica joya británica del cine de los 50, actualizada con la ironía filosa de John Patton Ford, el director de Emily the Criminal. Glenn Powell está en el mejor momento de su carrera, interpretando a un antihéroe, cuyo encanto es tan peligroso como su ambición, rodeado de un elenco que incluye a Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris y Zach Woods. La película sabe exactamente qué tipo de historia quiere contar, una sobre clase social, dinero heredado y el nivel de justificación moral que uno puede fabricarse cuando cree que simplemente está reclamando lo que le corresponde. Número 11. Holcomb. Un novelista que atraviesa el duelo más difícil de su vida viaja a un inn remoto en Irlanda para dispersar las cenizas de sus padres y quedarse en silencio por un tiempo. Lo que encuentra en ese lugar no es paz, son visiones que no debería ver, rumores sobre una leyenda oscura de brujería local y una sensación de amenaza que crece por las noches y que no puede atribuirle a ninguna causa racional. La película es el segundo largometraje de Damien McCarthy, el director irlandés que ya había demostrado con Oddity que sabe construir terror atmosférico desde cero sin depender del susto rápido. Aquí, Adam Scott abandona completamente el registro cómico que lo hizo famoso en Parks and Recreation y Severance para meterse en un personaje cargado de dolor real, y esa decisión de casting es lo que eleva la película por encima del horror folclórico promedio. Con un 92% en Rotten Tomatoes y un estreno muy bien recibido en el Festival de Cine de SXSW, Holcomb es exactamente el tipo de película que se disfruta sin saber nada antes de entrar, construye su propio ritmo, su propio lenguaje visual y su propio tipo de miedo. Número 10. Ready or Not 2. Here I Come. Una novia recién casada descubre la noche de su boda que la familia de su marido tiene un pacto oscuro. Si el invitado que saca la carta equivocada durante el juego de bodas no muere antes del amanecer, la familia entera perece. Grace sobrevive. Eso es Ready or Not, la comedia de terror de 2019, que se convirtió en culto instantáneo gracias a Samara Weaving y los directores Radio Silence. Ahora llega la segunda parte y la historia arranca exactamente donde la primera terminó. Grace todavía cubierta de sangre en los escalones de una mansión en llamas. Solo que esta vez la amenaza no es una sola familia, sino 4 clanes de élite que compiten por un trono de poder absoluto, lo que significa que el juego subió de escala de formas que Grace no anticipó. Catherine Newton se une como la hermana distanciada de Grace, y el elenco amplía con Sarah Michelle Gellar, David Cronenberg y Elijah Wood. La crítica fue más fría que con la primera entrega 74% en Rotten Tomatoes contra el 89% de la original, pero las audiencias le dieron una calificación B+ en CinemaScore, y la experiencia funciona si viniste a buscar exactamente caos sangriento con humor muy negro. Número 9. Masters of the Universe. Había una vez un príncipe de Eternia que fue enviado a la Tierra, siendo niño para protegerlo de la conquista de Skeletor, y que creció como un hombre común llamado Adam Glenn, sin la menor idea de quién era en realidad. Esa es la apuesta de esta reinvención en acción real de la franquicia de Mattel, décadas en desarrollo y finalmente en pantalla con Nicholas Galitzine como He-Man, Jared Leto como Skeletor y un reparto que incluye a Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie y Morena Baccarin. El director Travis Knight, conocido por el trabajo del estudio Laika en películas de animación como Kubo and the Two Strings, apuesta por un tono que mezcla aventura de espada y hechicería con comedia autoconsciente. Las reseñas quedaron divididas. THER la describió como agotadoramente llena de chistes, mientras otros la celebran como un entretenimiento familiar sólido que cumple su promesa de espectáculo. Con más de $109 millones recaudados a nivel mundial al cierre de junio, no fue el fenómeno que Amazon MGM esperaba, pero claramente tiene su audiencia. Para quien llegue con las expectativas calibradas y ganas de nostalgia, esta interpretación de He-Man funciona con su propia lógica. Número 8. Peaky Blinders.
The Immortal Man. Tommy Shelby pasó más de 12 temporadas convirtiéndose en la figura más fascinante del crimen organizado en la televisión británica. Un excombatiente de la Primera Guerra Mundial que usó el caos de la posguerra para construir un imperio criminal en Birmingham desde cero, siempre con un cigarrillo en la boca y la mirada de alguien que ya vio demasiado. Eso es Peaky Blinders, la serie que convirtió a Cillian Murphy en estrella global. Ahora la historia llega a su conclusión definitiva en un largometraje, ambientado en la Birmingham de 1940 bajo los bombardeos nazis. Tommy, retirado y destruido, es arrastrado de regreso cuando los agentes nazis planean inundar la economía británica con libras falsas para provocar una hiperinflación que derrumbe el país desde dentro. Al mismo tiempo, su hijo Duke, interpretado por Barry Keoghan, ha tomado las riendas de los Peaky Blinders y los está llevando de vuelta al caos de 1919. La película funciona tanto para quien vio las 6 temporadas como para quien llega de cero. Tom Harper dirige con pulso cinematográfico real y Murphy cierra el arco de Tommy Shelby con la gravedad y melancolía que el personaje merecía. 90% en Rotten Tomatoes. Número 7. War Machine. El candidato número 81 lleva años intentando entrar al regimiento Rangers del Ejército de Estados Unidos, la unidad de élite que su hermano muerto soñaba con alcanzar, y esta es su última oportunidad. La fase final del entrenamiento es una simulación en terreno real, capturar un objetivo, nada más. Hasta que algo cae del cielo y lo que debería ser un ejercicio de rutina se convierte en una cacería donde el depredador no es humano, no tiene nombre y no tiene ningún protocolo en los manuales. La película mezcla grit militar con invasión alienígena al estilo ochentero. Hay comparaciones inevitables con Predator y el director Patrick Hughes la mantiene pequeña a propósito. No es una guerra global, es la historia de un hombre que tiene que pensar más rápido que una máquina extraterrestre con el equipo equivocado en el peor momento posible. Alan Ritchson demuestra que puede ser vulnerable tanto como puede ser imponente. Y eso es lo que separa a War Machine de un action movie genérico de plataforma. Con 66% en Rotten Tomatoes no convenció a todos, pero con 118 millones de reproducciones en sus primeras 5 semanas en la plataforma, claramente hay una audiencia enorme que sí la buscó. Número 6. Disclosure Day. Un especialista en ciberseguridad contratado para esconder secretos sobre vida no humana decide en un momento que esos secretos no le pertenecen a nadie con cargo de gobierno, sino a los 8,000 millones de personas del planeta. Lo que sigue es una carrera contrarreloj. Él huye con evidencia que podría cambiar la forma en que la humanidad entiende su lugar en el universo, y una meteoróloga que empieza a registrar fenómenos imposibles termina siendo su única aliada para que esa evidencia llegue al público antes de que los que la quieren enterrada los encuentren. Es el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción de extraterrestres después de 21 años, con Emily Blunt y Josh O'Connor en los roles principales, música de John Williams, guión de David Coeb y una campaña de marketing que estuvo meses sin revelar el corazón de la trama. La película recaudó $172 millones en sus primeras 3 semanas y generó el tipo de conversación que muy pocos estrenos del año logran. Spielberg construyó algo que empieza como thriller de conspiración y termina como algo más cercano a lo que siempre le ha interesado: cómo la humanidad reacciona cuando lo inevitable ya no puede ignorarse. Número 5. The Drama. Emma y Charlie parecen la pareja perfecta a días de casarse. Llevan años juntos, se aman, tienen todo planeado. Durante una cena con amigos, Emma decide confesarle algo que nunca le había dicho. Ese secreto que el equipo de marketing de la película decidió no revelar en ningún tráiler quiebra la historia en 2 mitades completamente distintas y genera la pregunta central: ¿puede el amor sobrevivir a una verdad que nadie pidió escuchar? Christopher Borgli, el director noruego de Dream Scenario y Sick of Myself, trabaja de nuevo con esa zona incómoda entre la comedia oscura y el retrato social que juzga a sus personajes sin perdonarlos. Zendaya y Robert Pattinson tienen una química que funciona precisamente porque no es armoniosa. Hay fricción real entre los personajes y el elenco se completa con Alana Haim y Mamoudou Athie.
La película dividió a la crítica y generó conversación intensa sobre la ética del secreto dentro de una relación, sobre qué merecemos saber y qué derecho tiene el otro de guardar. No es una película fácil de ver ni de olvidar, y eso ya la distingue de la mayoría de lo que la rodea en el catálogo. Número 4. Send Help. Linda Little es la analista más competente de su empresa y lleva años esperando el ascenso que le prometieron, solo para verlo irse a manos de un amigo de fraternidad de su jefe. Cuando el jet corporativo en el que viajan se estrella sobre el océano y los únicos sobrevivientes son Linda y ese jefe Bradley Preston, el hombre que acaba de arruinarle la carrera, terminan varados en una isla desierta. Muy pronto queda claro que las reglas del mundo corporativo no aplican aquí y que la dinámica de poder entre los dos va a tener que resolverse de maneras que ninguno de los dos habría imaginado en una sala de juntas. Sam Raimi vuelve al terror original, su primer largo de terror propio y original en más de una década, y lo hace mezclando horror de supervivencia con comedia negra y efectos prácticos gore, que son exactamente lo que la firma de Raimi promete. Con Rachel McAdams y Dylan O'Brien cargando la película entera sobre sus hombros y un 93% en Rotten Tomatoes, Send Help recaudó $94 millones contra un presupuesto de 40, convirtiéndose en el regreso más exitoso de Raimi al género que lo hizo famoso. Número 3. 28 Years Later, The Bone Temple. En 2002, un virus de rabia modificado se escapó de un laboratorio y convirtió a casi toda la población de Gran Bretaña en infectados violentos y sin control. Eso es el universo de 28 Days Later, la película de Danny Boyle y Alex Garland que redefinió el género zombie. 28 años después de ese brote, el mundo sobreviviente ha aprendido a vivir en los márgenes y la historia entra en el territorio más oscuro que la franquicia ha explorado hasta ahora. El joven Spike es arrastrado hacia el culto violento liderado por Jimmy Crystal, donde tiene que demostrar lealtad a través de rituales de iniciación brutales, mientras el Dr. Kelson intenta reconstruir el Templo de los Huesos y forja una alianza inesperada con Samson, un infectado cuya humanidad está empezando a resurgir. Nia Da Costa dirige desde un guión de Alex Garland, Ralph Fiennes y Jack O'Connell encabezan el reparto. La segunda entrega de esta nueva trilogía no repite el horror simple y limpio del original. Va hacia algo más perturbador, más ambiguo, más interesado en lo que hace a los humanos tan capaces de brutalidad como los infectados. Con más de $151 millones en taquilla, la audiencia ya decidió que esta saga sigue teniendo mucho que decir. Número 2. Backrooms. En el sótano de una tienda de muebles usados aparece una puerta que no debería existir. Clark, el dueño, cruza al otro lado y descubre que el mundo real tiene una cara oculta. Pasillos infinitos de habitaciones vacías iluminadas con fluorescentes parpadeantes, sin salidas lógicas, sin tiempo verificable y con entidades que parecen habitar esos espacios desde antes de que hubiera alguien para notarlo. Esta adaptación del fenómeno de internet creepypasta llega de la mano de Kane Parsons, el director que empezó como youtuber con efectos visuales caseros y al que A24 le dio el presupuesto y la confianza para convertir su serie viral en una experiencia cinematográfica real. Chiwetel Ejiofor es Clark y Renate Reinsve es la terapeuta que entra a buscarlo. Con apenas $10 millones de presupuesto, Parsons construyó lo que se convirtió en la película más taquillera de la historia de A24, $331 millones en todo el mundo, y la reacción de las audiencias generación Z fue tan intensa que los analistas de Hollywood empezaron a rastrear creadores digitales en Reddit buscando el próximo fenómeno. El 88% en Rotten Tomatoes confirma que no es solo histeria. Hay una película real detrás del fenómeno. Número 1. Project Hail Mary. Un maestro de ciencias de secundaria despierta solo en una nave espacial sin saber cómo llegó ahí, sin saber su propio nombre, sin saber que la especie humana lo envió al otro lado del universo, porque él puede ser la única persona capaz de salvar al Sol y con él a la Tierra de un microorganismo que consume su energía a un ritmo sin solución desde casa.
Ryland Grace lo recuerda todo poco a poco, y cuando finalmente entiende la dimensión de su misión, descubre algo que ningún protocolo anticipó: no está solo. La adaptación de la novela de Andy Weir llega dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, el equipo detrás de la película de Lego con Ryan Gosling, entregando la mejor actuación de su carrera en un papel que exige ser científico, cómico, aterrorizado y profundamente humano al mismo tiempo. Con 94% en Rotten Tomatoes y $680 millones en taquilla global, Project Hail Mary es la película de ciencia ficción más completa y emocionante de los últimos años. Es de esas historias que recuerdan por qué la ciencia ficción puede ser el género más humano que existe. Como vieron, el primer semestre de este año fue mucho más interesante de lo que parecía en papel. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cada película de esta lista tiene algo específico que la hace valer la pena, así que revisen con calma cuál encaja con lo que buscan en este momento. Nosotros seguimos rastreando todo lo que llega a las plataformas y a las salas de cine, así que los esperamos en el próximo video con más recomendaciones honestas y directas.